Ante la propuesta de participar en este simposio vinculado a la historia del cine y ante esta invitación que yo agradezco mucho, quería plantear algunos puntos de un tema que ustedes se darán cuenta es sumamente extenso. Todo lo que tiene que ver con la historia del cine puede ser abordado desde muchos puntos. Conocemos ya muchas historias del cine que empezaron a escribirse en forma continua y extensa desde fines de los años 40, en la segunda posguerra. Algunas de las historias del cine más extensas empezaron a escribirse allá. Y una característica de estas primeras historias extensas fue la enorme profusión de datos, de información obtenida de archivos de papel, sobre la constitución de empresas, lugares de exhibición, circuitos de exhibición, que fue una preocupación importante para dos historiadores franceses de aquella época, que fueron Georges Sadoul y Jean Mitry. Sadoul planificó una historia del cine en 6 tomos, de los cuales llegó a publicar 4, no cronológicos, es decir, cada tomo tenía un tema, un periodo, ¿verdad? Y Jean Mitry empezó a publicar de a tomo y hizo 3 tomos con el cine mudo, o sea, las películas, el cine desde su origen y algo de su prehistoria hasta 1928. Y para el cine sonoro resolvió que tenía que ser un poco más sintético, hizo 2 tomos, ¿tá? Con la historia del cine sonoro hasta la época de la publicación, que fue en los años 60, cuando lo terminó, que fue en los años 60. Y ninguna de las dos volvió a actualizarse. Sadoul murió a mediados de los 60, Mitry murió algo después, pero ya bastante veterano, y no se actualizaron. Pero esta instancia de hacer historias del cine, como digo, fue relativamente extensa y sobre todo siguió después. El hallazgo de nuevos archivos, de nuevos documentos, ha permitido la investigación de muchas personas, con algunos resultados espectaculares desde el punto de vista de la información que aportaron. Para empezar, los italianos sobre el cine antiguo italiano, sobre el cine mudo italiano, que fueron los primeros que hicieron libros con información sistemática, abundante, ordenada, y después los estadounidenses, el American Film Institute, y antes que ellos la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Lo que hizo el American Film Institute fue ficheros de todos los largometrajes hechos en Estados Unidos, ficheros por décadas. Sacaron primero la década del 60, que es la que tenían seguramente con la información más a mano. Después sacaron los años 20, los años 10, los años 30, 40 y 50, en ese orden. A partir del tomo dedicado a los años 30, trabajaron mucho en lograr información sobre los rodajes de las películas, las dificultades que pudieron haber tenido, los problemas de censura, las modificaciones eventualmente que se hicieron a las películas, todo tomado de la prensa industrial, que es la que informaba habitualmente sobre las películas que se iban a hacer o que se estaban haciendo o que las empresas productoras
planeaban hacer en base a derechos que acababan de comprar sobre obras de teatro, sobre novelas, etc. Muchas de esas cosas se modificaban sobre la marcha. Y una de las cosas que hacía el agente del American Film Institute era poner en la ficha de cada película todos esos antecedentes y decir, por ejemplo, en la prensa dice que contrataron a media docena de actores que en la película no están identificados, no aparecen en los créditos y los investigadores no los pudieron encontrar. Y en una de estas maneras de decir no estamos seguros, dicen, su presencia en la película no pudo ser identificada. No dicen que no esté. Porque claro, en la película hay muchos actores, de pronto uno de los contratados es alguien que abre una puerta en el fondo de un bar. O que intervinieron determinados guionistas, o que la película recogió varios guiones antes de definitivamente estar hecha en base a un guión, y ese guión sobre el cual la película se hizo, los investigadores no saben qué se utilizó, si es que se utilizó algo de los guiones anteriores que se descartaron. Esto es normal en la práctica de la producción cinematográfica industrial. Es muy normal y sabemos que es así, pero a partir de este tipo de catálogos de información, de este tipo de información, es que tenemos una prueba documental. No es que haya que averiguar si el guión que hizo fulano que no se usó para la película igual usó algo o no usó. A veces esto se sabe, a veces no. Normalmente no, porque el guión es una herramienta de trabajo en el proceso de fabricación de una película. La película se hace, se filma, se rueda, después se compagina. ¿Y qué quedó del guión? Todo, el 90%, el 40%, es bastante difícil de averiguar y son muy pocos los casos de guiones que se han difundido, que se han publicado. Comparativamente, son muy pocos casos. Son muchos más, muchísimos más los casos de guiones que no conocemos, que nunca vimos. Y no puedo decir que nunca veremos. Algunos de ellos probablemente haya oportunidad de verlos, muchos de ellos no. Bien. Estamos teniendo, desde este punto de vista, bastante información sobre cómo se hacen las películas, quiénes las hacen, quiénes participan. Y, sin embargo, no es esto lo que puede nutrir una historia del cine a esta altura, 100 años después, más de 100 años después de que el cine empezó a andar. ¿Por qué digo esto? Porque las historias no son catálogos. Las historias, la historia universal, si ustedes quieren, la historia de la música, la historia de la pintura, la historia de cualquier tipo de objeto particular que involucre un largo proceso de tiempo y mucha producción, mucho producto, una historia no es un catálogo, porque a lo que aspira la historia como disciplina es a tener una mirada sobre el pasado, pero esa mirada trata de ser abarcadora y explicativa de procesos. Es decir, el historiador, ¿qué hace habitualmente? Yo no soy historiador, me lo han contado. ¿Qué hace el historiador? Eso que acabo de decir, mira un proceso histórico, una serie de hechos a lo largo del tiempo, de una cierta cantidad de tiempo, y trata de encontrar, para esos hechos, trata de encontrar causas, factores que los expliquen, que les den un fundamento, y que ese proceso pueda responder a alguna línea explicativa. Hemos tenido ocasión de leer a veces historias universales, no del cine, historias de otras cosas, donde hay una explicación de un proceso. Hemos tenido muchas ocasiones de leer esto, y en algunas de esas ocasiones
la explicación es plausible, es convincente, es razonable. En otras ocasiones no lo es. En otras ocasiones la explicación es de tal orden, de tal naturaleza, que a uno mismo se le ocurre cómo discutirla. Y se le ocurre que no, tal hecho no puede haber respondido a este proceso, a las causas que acá se dice que motivaron el proceso. Esto uno lo encuentra ¿cómo? Y bueno, por información también. Encuentra datos, informaciones que no justifican estas explicaciones del proceso histórico. En la historia universal esto se ha visto, y también se ha visto en la historia del cine. También se ha visto. El cine, como ha sido en este siglo largo de existencia un medio masivo, un medio de consumo público, una industria que ha producido muchísimas películas, la historia del cine también ha sido un artículo de cierto interés desde el punto de vista de un cierto mercado. No es que todo el mundo lea historia del cine, ni todos los aficionados al cine lean historias del cine, porque no es así. Pero sí, el cine ha creado un núcleo de interés en una cierta cantidad de personas que ha llegado a ser en algunos países relativamente numeroso, relativamente importante, como para justificar que a Sadul y a Mitry se les haya ocurrido hacer historias del cine largas. También un español, Carlos Fernández Cuenca, hace mucho tiempo, en los años 50, planificó su historia del cine, llegó solo a publicar 2 tomos, muy cargados de información. Pero entonces, ¿por qué a esta gente se le ocurre publicar estas historias de cine en varios tomos? Y bueno, porque calculan que va a haber interesados en leer esas historias. Que no es un público masivo, pero que es un público cuya cantidad puede justificar la edición de un libro o de una serie de libros. Entonces, las historias del cine, uno podría decir que han proliferado. No son tantas, pero hay muchas, generales y sectoriales. Y las sigue habiendo, y se siguen escribiendo en cierta cantidad. ¿Qué es lo que ocurre con los temas que puede abordar una historia? Para que el historiador pueda explicar estos procesos, pueda detectar los procesos, como que los hechos aislados tienen una explicación en el tiempo. Para eso se necesita tiempo, se necesita perspectiva. Es decir, la historia se ocupa de hechos pasados. Pero si los hechos pasaron ayer o anteayer, no tenemos perspectiva. ¿Se entiende esto? No tenemos distancia. No tenemos siquiera maneras convincentes de obtener explicaciones atrás de los procesos. En las historias de nuestros países han aparecido en Uruguay, en Argentina, en casi todos nuestros países, ha aparecido la expresión historia reciente, para referirse sobre todo a los procesos de las dictaduras, sus causas, desarrollos, consecuencias. Y es como una disciplina que se practica, que los historiadores están practicando y mucha gente alrededor de ellos. Pero en muy poco tiempo, esta historia reciente está teniendo modificaciones. ¿En base a qué? En base a la aparición de nueva información que permite ver estos acontecimientos desde una cierta lejanía, de una manera más abarcadora y con más datos que expliquen estos procesos. El ejemplo muy fuerte, ¿verdad?, de lo que fueron las dictaduras en nuestros países,
ha hecho que en el Uruguay se estudie el tema de la dictadura uruguaya. En Chile supongo que pasará igual, en Argentina pasará otro tanto. Pero hoy estamos en condiciones de hablar del ciclo de las dictaduras. Esto es una cosa mucho más abarcadora. Entonces, las causas de este ciclo de la dictadura que constituye esta disciplina de historia reciente, las causas de este ciclo de la dictadura no son las causas de cada una de las dictaduras. Mejor dicho, al revés. Las causas de cada una de las dictaduras no son la causa del ciclo de las dictaduras. Los problemas del Uruguay que desembocaron en una dictadura existieron, es verdad. ¿Por qué desembocaron en una dictadura? Porque la dictadura iba a venir. La dictadura iba a venir. Las causas de que viniera exceden las fronteras del Uruguay. O están, en buena medida, fuera de esas fronteras. Están en otro lado. Entonces, cuando uno examina esto del ciclo de las dictaduras, uno encuentra un ejemplo, a mi modo de ver, bastante práctico, bastante inmediato, de lo que es intentar explicar procesos relativamente recientes. Es complicado. Yo, a veces los alumnos me preguntan, profesor, ¿vio tal película que se estrenó la semana pasada? No, no la vi. Y mi excusa es, yo soy profesor de historia del cine, y por lo tanto, llegando hasta los 80, más o menos, estoy bastante bien. Considero que para dar historia del cine, si no vi la película de la semana pasada, no pasa nada. No me disminuye en mi capacidad de dar clase de historia del cine. A lo mejor sí me disminuye, pero yo no me doy cuenta. Entonces, un ejemplo, hay algunos ejemplos interesantes en la historia del cine que permiten ver estas visiones. Uno es el del neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano fue un fenómeno, un movimiento cinematográfico. En realidad no fue un movimiento, fue una especie de inspiración genérica que abarcó a varios realizadores italianos a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los nombres que se ponen a estos movimientos cinematográficos a veces surgen como por casualidad, como por azar, y alguien los agarró y los usó. El del neorrealismo italiano, la etiqueta del neorrealismo la inventó un periodista, un estudioso, un ensayista, que se le ocurrió poner bajo ese nombre este énfasis de una cantidad de películas italianas en el realismo con que observaban la vida de los italianos, la vida de la actualidad y la vida del pasado reciente, la guerra. Entonces, como varias películas estaban en esta línea, se pudieron agrupar bajo el nombre de neorrealismo. Algo más o menos parecido ocurrió con la Nouvelle Vague francesa, la nueva ola, que en cine surgió, digamos, como fecha de nacimiento 1959, porque fue cuando se presentaron en los festivales europeos y ante la crítica europea algunas películas, primeras películas de largometraje de varios directores franceses, películas que tenían méritos y que recibieron premios en los festivales. Entonces ahí también se usó esta etiqueta de nueva ola, pero la etiqueta era más vieja. La etiqueta venía de un artículo periodístico de una periodista francesa que también tuvo alguna intervención ocasional como guionista de cine, que había llamado nueva ola a una cantidad de fenómenos, no solo cinematográficos, en torno al protagonismo que estaba teniendo la juventud, elementos jóvenes en la sociedad. Entonces esta periodista en un semanario francés usó la expresión nueva ola y cuando hubo que reunir bajo una etiqueta a estos nuevos directores que estaban apareciendo con mérito, con fuerza, con impacto, nueva ola. Y fue un término cómodo, hizo su camino muy rápidamente, todos lo reconocieron,
todos lo reconocimos y lo seguimos reconociendo. El cine francés, que apareció con estos nuevos directores de largometraje entre 1959 y 1961, 62, quizás 63, era la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa. Bueno, con el neorrealismo pasó algo similar. Es cierto que la etiqueta del neorrealismo no la puso una periodista que hablaba de otras cosas, la puso un crítico y ensayista de cine, pero reúne a esta cantidad de películas producidas hasta 1951-52 aproximadamente, una cantidad de películas que tenían como característica común una visión de personajes comunes, no extraordinarios, en actividades comunes desde el punto de vista social, en su trabajo, mayormente en su trabajo, en las condiciones, y en las películas que transcurrían durante la guerra y la ocupación alemana, que hubo varias en ese periodo, la situación de los hombres comunes, de las personas comunes, no de héroes, no de resistentes que podían todo, que ganaban todas las batallas, sino de gente común, con la presión de ese mundo que las rodeaba. Entonces, esta característica que permitía acercarse a gente común, en problemas comunes de hoy o de ayer, pero problemas comunes, con los cuales el espectador podía sentirse identificado como miembro de la misma sociedad. Esto fue el tema del neorrealismo. Que como digo, duró poco, duró 6, 7 años, y se terminó porque estas películas dejaron de hacerse, por varias razones. Cuando hoy se examina el surgimiento y el desarrollo del neorrealismo italiano y el fin del neorrealismo, es bastante necesario tener en cuenta ese entorno en el cual se produce. El entorno es Italia en la Segunda Guerra Mundial, Italia en los muy complejos últimos años de la guerra, con la acción de la invasión aliada desde el sur, la puesta en actividad de la resistencia en el centro de Italia, sobre todo y hacia el norte, la invasión alemana a Italia, el choque entre los ejércitos alemanes y italianos fascistas con los aliados que iban subiendo por Italia. Fíjense que cuando se hace la primera película propiamente, reconocidamente neorrealista, que es Roma Ciudad Abierta, estamos a principios de 1945. La guerra en Europa no ha terminado todavía. La guerra en el norte de Italia no ha terminado todavía. A Roma acababan de llegar los ejércitos aliados. Y en ese entorno es que se produce Roma Ciudad Abierta como una película que trata de contar hechos de ayer con mucho dramatismo, con una voluntad muy grande de mostrar a la resistencia, simbolizada en algunos personajes, a la gente común, y sin ninguna pretensión de héroes que pueden todo. No, acá son resistentes que hacen lo posible, fracasan, son apresados, son torturados, son asesinados, y la película termina con una nota de cierto pesimismo. Los resistentes en la película han muerto todos. Los niños han visto ese desarrollo y la película termina sobre los niños, ¿tá? Que presencian el último asesinato y se van. No era un cine de consumo, no era un cine fácil, no era un cine para dejar al espectador tranquilo, contento. Como decía hace muchos años un amigo mío, la mayoría de las películas que se producen son sucedáneos de cualquier digestivo.
¿verdad? Son películas para que uno las digiera bien y se sienta bien. La gran mayoría de las películas, porque el cine industrialmente se hace para eso. La industria cinematográfica vive con eso y lo sigue haciendo. Ahora no podemos hablar de industria cinematográfica, ahora el cine se hace para, las películas se hacen para, fundamentalmente para los medios electrónicos, la televisión y los medios electrónicos, pero también algunas se exhiben en los cines y se siguen haciendo con ese mismo criterio industrial. Producto que una cantidad de gente va a consumir con gusto. No era el caso de las películas del neorrealismo. Ahora, durante estos años del neorrealismo, ¿en el cine italiano solo había neorrealismo? De ninguna manera, de ninguna manera. Seguía habiendo un cine industrial, de ese cine digestivo, como digo. ¿Tá? Seguía habiendo un cine de estrellas para atraer la atención de los espectadores, que ya las conocían, que les interesaban y demás. Las historias del cine no cubren estas películas italianas que no eran el neorrealismo de estos años. ¿Por qué? Pues porque no tenían valor. No tenían valor desde el punto de vista cine, no tenían valor desde el punto de vista histórico, no tenían valor desde el punto de vista creativo. Está mal que las historias del cine no cubran, no se preocupen de enumerar películas sin valor artístico, sin valor creativo, eventualmente sin valor social. No, no está mal. Porque si las historias del cine tuvieran que reunir todas las películas que se dan en determinadas instancias, periodos, países, etc., ¿qué utilidad tiene una historia del cine? Sería un catálogo. Y un catálogo no valora, no explica, no pone de relieve procesos, pero que lo que la historia pretende explicar en general son hechos que tienen cierto interés y que tienen cierto interés histórico. Una de los adjetivos publicitarios que más escuchamos usar en muchos ambientes es histórico. Esto es histórico, acaba de pasar. Hace 5 minutos, ayer, ocurrió algo histórico. ¿Qué quiere decir? Que va a figurar en la historia. Ah, ¿y cómo lo sabe? Como por lo que dije hoy, historia es algo que se refiere al pasado y necesita información para entenderlo en medio de un contexto y de un proceso. Creo que las dos cosas son necesarias. En la idea de la historia, el contexto y el proceso. Las dos cosas son necesarias para entender, no para enterarse, para entender. ¿Tá? Ahora, ¿puedo entender el contexto y el proceso de lo que acaba de ocurrir? No. Pero histórico es un adjetivo que transmite importancia. Y cuando se usa, se pretende que esa importancia sea captada por la gente que está escuchando. En el caso del neorrealismo italiano, todavía podemos decir algo más. Tuvo una fuerte influencia en realizadores de otros países y, aunque es un tema que se discute, tuvo, a mi modo de ver, una evidente influencia en muchos de los directores que después integraron el llamado nuevo cine latinoamericano de fines de los 50 en adelante, hasta los 70 aproximadamente. ¿Por qué? El neorrealismo produjo un impacto tan grande en su momento, en la crítica, en muchos países donde se difundieron algunas de las grandes películas de Rossellini, de Visconti, de Vittorio De Sica, tuvo un impacto tan grande que muchos aficionados al cine que querían aprender a hacer películas, ¿dónde fueron a estudiar? A Roma. A fines de los 40 y principios de los 50, varios de los directores que empezaron haciendo películas que después integraron en ese cine muy identificatorio de un periodo de la historia de América Latina que produjo estas películas entre fines de los 50 y los 70, inclusive, varios de esos directores fueron a estudiar
a Roma, al Centro Sperimentale di Cinematografia. Además, uno de los principales teóricos del neorrealismo y guionista activo e importante, Cesare Sabatini, estuvo por América Latina, por América Central, sobre todo, 2 veces, por lo menos, a principios de los años 50 y a mediados de los años 50. Después volvería a principios de los 60, contratado por el Instituto de Cine de Cuba para ir a enseñar allí en 1961. Y alguna película, de las primeras películas de la Cuba revolucionaria, tenían guión de Cesare Sabatini. Los cubanos, el Instituto de Cine contrató varios técnicos extranjeros para ir a enseñar a hacer cine en Cuba. Y entre ellos estaba Sabatini y estaba uno de los principales directores de fotografía del neorrealismo, que era Otello Martelli, fotógrafo muy habitual de las películas de Federico Fellini en toda su primera etapa. Entonces, el neorrealismo tuvo esta influencia fuerte, que abarcó también a Fernando Birri en la Argentina, abarcó a varios directores cubanos y abarcó a gente de otros lados, como el hindú Satyajit Ray, que, impactado por este neorrealismo que él había conocido cuando estudiaba en Inglaterra a fines de los años 40, volvió a su tierra, que era la Bengala occidental, en ese momento, en la India, y quiso filmar una novela, una extensa novela familiar llena de problemas y dramatismo, que a él le había gustado mucho, y empezó a hacer una película en 1951, con un director de fotografía y algunos otros ayudantes, y la fue haciendo de a poco mientras reunía capital, y la terminó en 1955, estuvo 4 años trabajando en ella, esforzadamente. La presentó en un festival de cine europeo, ganó el primer premio, y ahí pudo trabajar más rápida y cómodamente con capitales para hacer las 2 otras partes de esta trilogía que él quería hacer. Y cuando uno ve esta trilogía, sobre todo la primera, esa película que demoró 4 años en poder terminar, es neorrealismo puro. Es decir, todas las características principales del neorrealismo están allí, unidas a una enorme capacidad creativa de la que Satyajit Ray era muy ostensible, muy visible. En los libros que hoy hablan del neorrealismo, se han deslizado otras cosas y no siempre comprobables. Se han deslizado algunos mitos. Por ejemplo, las películas neorrealistas se hacían con gran estrechez económica. Se filmaban en la calle, ¿no?, con actores no profesionales. Utilizaban película vencida porque era muy barata y no tenían capital para comprar película razonable. Y la experiencia, el ver las películas, muestra que esto no pudo ser tan así. El caso de Roma Ciudad Abierta, es verdad que tuvo escenas filmadas en la calle, pero esto obedece a esta intención de tener personajes de gente común, que circulan por un exterior que el público pueda reconocer como la ciudad de Roma. Los estudios estaban bastante rotos por los bombardeos y también porque la situación de guerra y los bombardeos habían destruido muchas casas y a la gente la realojaron provisionalmente en los galpones de los estudios de cine en 1944-45, por lo tanto no se podían usar. ¿Qué hicieron para Roma Ciudad Abierta? Alquilaron un galpón en Roma y ahí montaron un estudio de cine para hacer todas las escenas de interiores de la película, que son la mayoría. Incluso en Roma Ciudad Abierta uno ve cómo la gente que trabajó en la película, si bien estaba haciendo un cine distinto del que venían haciendo, porque Rossellini había empezado antes y había hecho varias películas bajo el régimen fascista,
cómo la película está hecha por verdaderamente profesionales, capaces de encarar escenas difíciles de resolver, como diálogos en una escalera entre gente que sube y baja, ¿no? O movimientos de mucha cantidad de personas en un edificio de inquilinato, ¿no? También por escaleras, pasillos, patios, ¿verdad? Y todo eso con una capacidad artesanal óptima, la necesaria, la imprescindible para que eso tenga convicción. Y eso está muy visible allí. ¿Y trabajar con película vencida? Sí, es posible. Pero ¿qué hacen los fotógrafos en general? Los fotógrafos todos, los de fotos fijas también. Tenían rollos de celuloide, y es posible que el rollo tenga una fecha de vencimiento, es decir, todos tenían fecha de vencimiento. Es posible que estuvieran vencidos. ¿Qué hacen los fotógrafos? Pues sacan un pedacito del celuloide del principio y ven si está vencido realmente. Si se puede sacar una foto y se puede revelar y se puede hacer una copia y esa copia sale bien, pues la película se puede usar como si no estuviera vencida. La fecha de vencimiento no implica tirar la película a la basura. ¿Me explico? ¿Se entiende, no? La película se prueba. Si está vencida realmente no sirve. Ahí se tira. Pero si no está vencida se usa. Porque está bien. Porque no está vencida, a pesar de la fecha de vencimiento. Y uno ha escuchado otras cosas un poco más fantasiosas. Ha leído otras cosas un poco más fantasiosas. Como que se utilizaban, es decir, de la bobina de película cuando se filma, se utilizaba la bobina de película, y en general en la bobina queda un poco de película que no alcanza para filmar otra toma. Entonces, eso no se usa. Se saca toda la bobina de película ya filmada y se pone una bobina de película virgen en la filmadora. ¿Qué pasa con la bobina de película que ya se filmó, pero que el último pedazo no se filmó? Pues toda la bobina se manda al laboratorio. No se le saca el último pedazo. No se le corta un pedacito de celuloide que seguramente va a ser insuficiente para poder filmar una toma. ¿No? Entonces, y que además habría que cortarlo, manipularlo sin ninguna luz para que no se vele, y después pegarlo eventualmente con otro pedacito extraído en las mismas condiciones y pegado en las mismas condiciones, que no lo toque ninguna luz para que no se vele. Y con eso, con muchos pedacitos, ir pegando, armando una bobina. Ningún director de fotografía va a hacer tomas con pegaduras. O sea que eso de la colilla de las películas que sobraban en las bobinas de filmación no tiene manera de entenderse, más que como una especie de mito miserabilista, ¿tá? Para acentuar el tema de la pobreza. O sea que no había estudios, pero había estudios. Se filmaba en la calle porque se quería hacerlo en algunas tomas. ¿Tá? Las colillas, la película vencida no es un argumento, y los restos de la bobina impresionada no tiene sentido. Y agreguemos a esto cierto énfasis que algunos ensayistas han puesto en el personaje de la mujer en las películas no realistas, como un avance de la importancia de los personajes femeninos en el cine. Y esto en algunas películas no realistas es verdad, no en todas. Pero lo más importante, los personajes femeninos importantes estaban en muchas otras partes, no solo en el neorrealismo. ¿Tá? Casi contemporáneamente al neorrealismo estaban en el cine negro, esas mujeres villanas y peligrosas que había en el cine negro. Pero antes del neorrealismo, antes del cine negro, estaban en la comedia norteamericana de los años 30. Personajes con los cuales hicieron su fama muchas actrices como Katharine Hepburn, Barbara Stanwyck, Jean Arthur, en los años 30, mujeres fuertes. ¿Qué ocurre? Que cuando hoy escribimos de neorrealismo o de cine negro, parece de buen tono exaltar cosas que hoy, temas que hoy son importantes, como el feminismo.
¿tá? La importancia de la mujer. Pero entonces, ¿dónde está el trabajo del historiador? ¿Ha visto bien los hechos? ¿Maneja bien los hechos? ¿Maneja con verdad los hechos? ¿Los explica bien? Bueno, algunos sí y otros no. ¿Qué implica esto? Que los libros de historia, seguramente como todos los libros, hay que leerlos críticamente. Hay que ver si son razonables, si dicen lo correcto. Y este tema de los libros se amplifica notablemente cuando uno piensa en todo el material que circula por Internet. ¿Qué es lo que circula por Internet? Y bueno, lo que a alguien se le ocurrió poner. Y lo que a alguien se le ocurrió poner, ¿quién lo revisó? ¿Quién lo controló? ¿Quién lo valoró? En algunos sitios de Internet hay condiciones de confianza. Por ejemplo, sitios de universidades reconocidas o de cierta importancia. Pero esos sitios son los menos. Entonces uno encuentra mucha información, mucha reflexión, y en el caso de los estudiantes, cuando les pedimos hacer trabajo sobre tal o cual tema, por hábito que viene desde la escuela y del liceo, porque además los incitan a eso, esos hábitos llevan a ir primero que nada a Internet, a ver y entonces hacen los trabajos y ponen las citas de tal sitio, de tal otro, de Internet. Y hay muchísimos errores allí. El estudiante puede decir, la culpa no es mía. Y los docentes pueden decir, sí, la culpa es suya. ¿Por qué levantó de ese sitio de Internet que nadie conoce? ¿Está? Yo no le dije que usara Internet. Yo no le dije que usara cualquier sitio de Internet. Bueno, pero también para los docentes es un problema. También para los docentes es un problema. Porque muchas veces nosotros buscamos información. Y Internet es una fuente de información. Pero hay que agarrarla con lupa, hay que agarrarla con pinzas, hay que tratar de chequearla. Y a uno le ha pasado muchas veces, consigue una información por Internet, trata de chequearla, no consigue un chequeo convincente, no consigue respaldar esa información con otra que la sostenga de otro sitio. Y entonces, ¿qué hace uno? Opta, y creo yo que no hay más remedio, por no usar la información que no está chequeada y que tiene un origen convincente o que en sí misma, con una cantidad de reflexiones que uno pueda volcar sobre esa información, no resulta del todo explicada, del todo justificada, mejor no usarla, porque estamos equivocándonos. Entonces, llamarle a este periodo del cine italiano cine neorrealista está bien, estamos de acuerdo. Debemos ver qué películas lo integran, debemos saber que hay una cantidad de películas que no lo integran, pero esto es normal. Las historias del cine no son el recuento de todas las películas, son una selección. La selección se hace en base a criterios distintos según los historiadores, según a temáticas, estilos, escuelas, directores, modos de producción, técnicas. Hay historias más o menos abundantes para todas estas posibilidades. Y hay también ciertos trabajos que tratan de identificar periodos de la historia de una manera que a veces a uno se le antoja caprichosa o discutible. Menciono una, voy a mencionar más, pero una: cine mudo y cine sonoro. Es complejo explicar desde hoy, desde la visión actual, cómo era el cine mudo. A mí, por lo menos, me costó mucho tiempo entender cómo era el cine mudo, porque al principio pensé que eran películas mudas, películas sin sonido, y más todavía, no lo pensé yo, pero mucha gente lo pensaba, películas técnicamente deficitarias, películas que no se veían bien, películas rayadas. Eso era el cine mudo. Claro, después uno sabe, lo que pasa
es que el cine mudo no se conoce el 90%, como se dijo acá más de una vez en esta semana, el 90% del material del cine mudo ha desaparecido, no existe. Los negativos con que se filmaron las películas del cine mudo, prácticamente no existe ninguno. O sea, lo único que existe son copias positivas del celuloide, que son copias de uso, eran copias de uso, que por milagro sobrevivieron, pero eran copias de uso, por lo tanto gastadas y rotas, ¿no? Y que el trabajo de algunas cinematecas en el mundo desde hace ya muchos años ha intentado restaurar, o sea, tratar de volver a un estado original, de dejar la película como debió ser en su origen, lo cual implica mucha investigación, mucho dinero, ¿no? Porque hay procesos técnicos que son muy caros, y a veces la duda de no saber si esta película que yo tengo ahora, que restauré y que la veo bien, que traté de eliminarle todas las fallas técnicas que pueda tener, ¿será igual a la original? Porque no tengo el original para cotejar. Entonces, bueno, uno se maneja con estas posibilidades. Pero entonces, ¿qué sabemos de cómo era el cine mudo? En algún momento supe que las primeras películas primitivas, muchas de ellas se coloreaban a mano. Es decir, las copias en blanco y negro que yo vi no eran las que vieron los espectadores de la época. ¿Por qué las vi en blanco y negro? Bueno, porque copiar en blanco y negro es mucho más barato que copiar en color. Entonces se copió en blanco y negro. Total, es un material primitivo. Pero no son las películas que vio la gente. Las películas primitivas y durante unos cuantos años en el cine mudo, sobre todo las películas más cortas, cuando no había largometrajes, que hubo a partir de 1910 largometrajes, películas de más de 1 hora. Pero sobre todo antes de eso, las películas eran más cortas, se daban varias en un programa. Y el público de esas películas era mayormente iletrado. Las películas tenían intertítulos, títulos intercalados entre las imágenes, pero la mayoría de la gente no los podía leer. Entonces las películas tenían más bien pocos intertítulos y en la función había un comentarista que mientras la película se pasaba, el comentarista explicaba los personajes, la acción y demás, pero lo explicaba como un comentarista con personalidad. Y yo he leído testimonios de que en aquellos años había gente que iba a tal sala porque estaba tal comentarista, que era especialmente popular, que contaba especialmente bien, entretenidamente. Entonces, el espectáculo se parecía mucho a un espectáculo en vivo. La película, el comentarista, el color y la música de acompañamiento, porque siempre había músicos acompañando. Entonces, ¿el cine mudo era un cine silencioso? No, debió ser un gran espectáculo para la gente. Y que si hoy viéramos algo equivalente a ese espectáculo, muy probablemente a nosotros también nos gustaría y nos entusiasmaría. Ayer Eduardo Russo hablaba del uso del mutoscopio, que yo no lo conocía. No conocía estos datos de que se usó hasta casi el 50. Un aparato primitivo entre comillas, ¿tá? Esas maravillas tecnológicas que, de luego, cumplieron una función en la prehistoria del cine, pero que sorprendentemente después se siguieron usando. O sea que hubo gente que se siguió entreteniendo, poniendo el ojo en esos visores y viendo esas tarjetitas, animando imágenes. Por eso digo, muchos no tenemos idea de lo que era el cine mudo. Y cuando el cine empieza a ser sonoro, pasan cosas curiosas de las que también demoramos mucho en enterarnos. Muchísimo. Muchas de las primeras películas sonoras, o sea, con diálogos y banda de ruidos y de música incorporados a la película,
circularon, pero a América Latina no llegaron. ¿Por qué? A América Latina llegaron sus versiones hispanas. Como no había facilidades técnicas para subtitular ni para hacer doblaje, las películas se filmaban con actores, por ejemplo, norteamericanos, y además con actores hispanos. Entonces, a América Latina venían las versiones hispanas. Durante muchísimo tiempo creímos, porque no teníamos información y no habíamos visto las películas, porque no se podían ver, porque no circulaban, creímos que las versiones hispanas eran la misma que la original en inglés, pero con actores hispanos. No era así. Las versiones hispanas se filmaban de vuelta, eran otra versión y a menudo se filmaban con otro equipo, con otro director. Y a veces se filmaban simultáneamente. La inglesa, en inglés de día, en castellano de noche. Simultáneamente. Pero en Estados Unidos no era, hacemos una toma con los actores norteamericanos y la repetimos haciendo entrar a los actores castellanos. No. Aún en los procesos simultáneos, las filmaciones eran distintas. Se usaban los mismos decorados, obviamente. Pero en muchos casos de estas versiones en otro idioma, porque hubo hispanas, hubo francesas, hubo inglesas, hubo alemanas, hubo suecas, todas hechas en Estados Unidos, en Hollywood o en Nueva York, que eran los dos lugares donde se hacían. En todos esos casos, hemos encontrado muchos que las versiones en otro idioma se hacían después, porque a alguien se le ocurrió, a algún productor se le ocurrió en otro momento, después que la película original se hizo, vamos a hacer una hispana. Entonces, desde luego los decorados estaban y se utilizaban. Y se hacían. Pero una compañía norteamericana, que era Paramount, compró un estudio en Francia, en 1931. ¿Para qué? Para hacer versiones de películas norteamericanas, Paramount, en otros idiomas. Las películas ya estaban hechas en Estados Unidos. En Francia, ¿qué se hizo? Se volvieron a hacer en español, en francés, en alemán, ¿tá?, en sueco, en otros idiomas, en italiano. Se volvieron a hacer, no todas en todos los idiomas. Eso dependía de la inquietud de los productores que decidían, bueno, tal cosa conviene, tal otra no. Y se hacían allí, pero las originales se habían hecho en Estados Unidos. Entonces, había películas hispanas que eran versión de la original americana. Y durante mucho tiempo creímos que, en eso que dije recién, creímos que las habían hecho al mismo tiempo, sacando un actor y poniendo otro, repitiendo las tomas con otros actores. No era así. Eran varias versiones. Fíjense que era un sistema de producción bastante complejo, que se entiende por las necesidades industriales de producir películas destinadas a un mercado consumidor. Esto es lo que explica el sistema este de las multiversiones. Pero durante mucho tiempo no lo supimos. Después sí lo supimos, pero aún después que lo supimos, en algunas historias del cine se sigue diciendo las películas hispanas eran versiones filmadas junto con las otras, y a veces agregan por directores hispanos de poca relevancia que estaban en Hollywood. Tampoco era verdad. Muchas de estas películas en castellano fueron versiones dirigidas por directores norteamericanos, no hispanos, norteamericanos que estaban en Norteamérica. Algunos hispanos había, pero los hispanos que estaban allá y trabajaban dirigiendo versiones hispanas, a veces también dirigían versiones inglesas porque eran directores de cine. No eran peón que traemos a hacer un trabajo de segunda. Eran directores de cine, eran profesionales. Pero esos errores se siguen diciendo, se siguen cometiendo.
Entonces, estas lecturas críticas son como imprescindibles. Otra manera de dividir la historia del cine, y acá quisiera insistir un poquito, el tema del cine clásico y el cine moderno. En la historia que nosotros pudimos presenciar, digamos, en nuestra vida, hubo un momento en que el cine empezó a ser moderno. Fue sobre fin de la década del 50 y sobre todo a principios de los 60. Ahí estaba la Nouvelle Vague. Ahí empezaron a ser importantes directores como Antonioni, que planteaba una estética bastante distinta al común de las películas, sobre todo a partir de su película La Aventura del 59, y los nuevos cines, las nuevas generaciones que llegaban a hacer películas en Polonia, en la Unión Soviética, en Checoslovaquia, en España, en Francia, desde luego, en Italia, y quedaban como uno veía en conjunto un cine diferente, distinto del que había visto hasta esos años, en su mayoría. Un cine más ambicioso, un cine más complejo, que pretendía ser más ambicioso sobre todo al explicar la psicología de los personajes, la interacción de los personajes, la relación con el medio y la estética. ¿Está? La estética, ensayos como ensayos de estética. En este periodo, 1961, es que Alain Resnais, que había tenido un gran éxito con su película Hiroshima Mon Amour, una película sumamente original en cuanto a su concepción y a su realización, en 1961 Alain Resnais hace una película llamada El año pasado en Marienbad. En mi opinión, no la hubiera podido hacer unos pocos años antes, ni unos pocos años después. Era esa época en la cual se podía plantear ante la industria del cine la posibilidad de hacer una película original, vanguardista, incomprensible, porque no tenía argumento. No tenía argumento. La película duraba 1 hora y media. En fin, uno podía tratar de contar un argumento, pero se agotaba en 2 renglones. Pasaban cosas que no parecían tener una vinculación muy clara. Fue una película muy discutida, muy admirada y muy combatida. Pero esa película se pudo hacer en ese momento. Entonces, ese momento era particular. Y se pudo hacer. Y fue una experiencia sumamente interesante. Pero era indudablemente moderna. Entonces, entre ese cine de Antonioni nuevo, películas como Marienbad, era como que el cine se estaba poniendo al día con lo que había sido la gran renovación de la literatura en los años 20, con el Ulises de James Joyce, por ejemplo. ¿No? Una literatura que estaba abandonando, bueno, no abandonó, porque hay literaturas para todo, pero abandonando ese estilo de novela con anécdota, con desarrollo, con personajes, con procesos, donde pasan cosas que se entienden perfectamente de primera. Y donde las cosas que ocurren se pueden no solo entender, sino que pueden ser plausibles, y en el caso de la literatura de consumo, pues agradable y digestiva. ¿Está? Bueno, el cine se estaba poniendo al día y entonces era un cine moderno. No se hablaba de que el cine moderno se oponía a un cine clásico cronológicamente. En ese momento no se hablaba. ¿Por qué? Porque la concepción de un cine clásico existía. ¿Pero a qué se aplicaba? A las grandes películas, las películas más importantes de la historia del cine, los directores más importantes de la historia del cine. ¿Qué eran? Cuando yo empecé a ocuparme de esto, ¿qué eran los clásicos? Pues algo equivalente a lo que en literatura podía ser Homero, Dante, Virgilio, Shakespeare, ¿verdad? Los grandes creadores, las grandes películas. Einstein, Orson Welles, en fin. En Francia, en 1954, si no recuerdo mal, Jean Mitry, este historiador del cine, había empezado a dirigir para una editorial una colección
llamada Clásicos del Cine. El primer número fue John Ford, escrito por el propio Mitry. Después vinieron Eisenstein, Chaplin, Kurosawa, Mizoguchi, es decir, vinieron los grandes, esos grandes. En la década del 60, la industria del cine todavía hacía reestrenos. Fíjense que la televisión estaba empezando recién. Y la política de los reestrenos había sido muy típica de la industria. Las películas que habían tenido cierto destaque por alguna razón o que podían servir otra vez para rellenar exhibiciones de cine para aficionados a las películas del oeste, las de guerra, las románticas, lo que fuera, y podían traer una película antigua porque trabajaban actores conocidos y demás, la traían. Entonces, en la propaganda cinematográfica, como esas películas eran antiguas, la propaganda le decía un clásico. Porque trabajaban actores conocidos, las películas no eran valiosas. Es decir, no eran, algunas veces sí, pero muchas veces no. Eran el mismo cine industrial que había estado en 1930, 1940, se volvía a ver en 1950 o 60, pero en la década del 60 la publicidad decía clásico. Como que era muy bueno, que ese era el concepto de clásico, que era una película especialmente destacada. Bueno, no, era publicitariamente destacada, nada más que eso. En la década de los 80 hubo un muy importante estudio por tres investigadores norteamericanos, David Borwell, Christine Thompson y Janet Steiger, que desembocó en un libro llamado El cine clásico de Hollywood. La investigación era sumamente importante. Analizaba una gran cantidad de películas elegidas casi que al azar para ver cómo estaban hechas, para estudiar los procesos de producción y realización y ver si se podía encontrar constantes en esos procesos. Bueno, de luego se encontraron. Se encontraron. ¿Por qué? ¿Por qué digo desde luego? Pues porque el cine es una industria y entonces cada película no es distinta de todas las demás. Cada producto industrial es igual o muy parecido a muchos otros productos industriales. ¿Ustedes se imaginan que la Coca-Cola hiciera botellas todas distintas? Todas distintas. Y que cuando va uno a comprar, digo, yo quiero esa. La botella, la forma de la botella. No, en el cine pasa igual. Solo que para el consumidor, todos los productos parecen distintos. Pero en el fondo, están hechos de una manera muy similar. Y esto tiene una explicación muy sencilla desde el punto de vista industrial. Hay que hacer películas a mucha velocidad. Necesitamos tener películas en las salas todo el año, en todo el mundo. Se necesitan muchas. Y por lo tanto, no podemos ponernos a pensar mucho cada vez que hacemos una película. Tenemos que saber cómo se hace bien para que se pueda exhibir y sea recibida bien. Podrá gustar más o menos, pero a mucha gente la va a ver. Seguramente la va a ir a ver. ¿Por qué? Porque cumple todos los requisitos del producto que ese mercado está esperando. Entonces, en la investigación de Borwell y compañía, estaban estos rasgos comunes. Y entonces definieron cuál era el cine clásico de Hollywood, ¿tá? Con una cantidad de rasgos. Ahora bien, esos rasgos, ¿a qué respondían? Al uso de un lenguaje, de una gramática cinematográfica suficiente para poder producir en forma masiva, numerosa, esos productos que el mercado estaba demandando. Esos factores comunes existían y ellos los pusieron de relieve, lo que está muy bien. Pero estos factores que conforman esa idea que Borwell contribuyó con ese estudio que, repito, es muy importante por toda la investigación que significó,
la idea que hoy tenemos sobre ese cine clásico y que es distinta a la que teníamos antes, ¿no? Totalmente distinta, este cine clásico es un cine industrial. Y las películas que no responden a la definición de cine clásico, por ejemplo, El ciudadano Orson Welles, ¿está? Es una película distinta a todas las demás que se hacían en Hollywood en esa época. ¿Qué es El ciudadano Orson Welles? Pues, vista hoy, es moderna, es distinta, es ambiciosa, es creativa, distinta. No tuvo éxito de público, pero eso es otra cosa. Es otra consideración. Entonces, nuestra historia del cine incluye El ciudadano, pero seguramente no va a incluir toda esa cantidad de otros productos industriales que siguen los patrones de lo que se empezó a llamar en la enseñanza universitaria del cine, se empezó a llamar cine clásico. Entonces, ya el cine clásico ya no son los clásicos. Nuestros clásicos ahora son modernos. ¿Por qué? Porque son creativos y distintos. Son grandes películas que se destacan mucho. No sé si se entendió claramente el razonamiento, pero creo que podemos llegar hasta acá. Decir que esta división de los periodos cinematográficos en clásico y moderno tiene sus muchas complicaciones, y que también esto, estas definiciones, estas complicaciones, este estado de conocimiento que hoy tenemos, también esto tiene causas, también esto tiene procesos, pero que no tenemos tiempo de explicar ahora. Por razones de tiempo, pero que además por razones intrínsecas a la temática, a mi modo de ver. Yo no podría explicarlo en poco tiempo. ¿Está? Yo, en mi opinión, creo que debía hacer toda esta introducción al tema que figura para hoy, y el tiempo no da para explicar por qué procesos estamos llegando a esta situación actual, que son complejos y por lo tanto llevan tiempo de explicar. Pero, desde luego, escucho preguntas.